con el primer análisis de la jornada media sesión con Miguel Ángel Rodríguez, es jefe de análisis en capex.com. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo también me hago un lío todos los días. Yo no sé qué decir, si buenos días o Son las buenas tardes. 12:07. Yo no sé si es a partir de las 12 buenas tardes o a partir de las 2. Debería Nunca ser a sabemos. partir de las 12, ya hemos entrado en el mediodía, en la tarde. Lo correcto sería decir buenas tardes, pero bueno, pues para eso están también los que dicen que es un poco prematuro a estas horas de la mañana. En cualquier otro país del mundo, por supuesto, las 12 de la tarde ya es casi la hora de merendar. Bueno, llegan los primeros resultados de la gran banca en Estados Unidos y habrá que estar casi más pendientes, como digo, de los comentarios de sus dirigentes y de la evolución de la crisis financiera que de las cifras, que también son importantes, por supuesto. Sí, efectivamente, hoy por la tarde se publican lo que has comentado anteriormente de los grandes, el Citi, Wells Fargo, JP Morgan, etcétera, como suele ser habitual, y vamos a estar muy atentos a ver si le ha afectado el tema de la crisis bancaria. Difícilmente le habrá afectado a este tipo de bancos y no vamos a ver una repercusión. Lo más importante, como indica, va a ser las previsiones que nos den los consejeros delegados. En el futuro seguramente van a ser muy positivas. Los resultados, los ingresos y las ganancias por acciones se esperan, las expectativas también son inferiores a las del año pasado, a las del primer trimestre del año pasado, pero aquí, como sabes, el mercado no se fija tanto en esto, sino en la variación que pueda haber con respecto a las estimaciones que ya tiene descontada en el precio. Por lo tanto, podríamos tener una sorpresa positiva si fueran ligeramente mejores, aunque inferiores a las anteriores, en un proceso claro de desaceleración de la economía que está y la inflación, ¿no?, que está afectando también al sistema bancario. En el segundo trimestre, a lo mejor sí, ya veremos, ya más adelante, en el mes de junio, ya veremos si el tema de la crisis de crédito que se puede provocar a raíz de las turbulencias en los bancos regionales le ha afectado. Pero en este primer trimestre no creo que vayamos a ver muchos de estos. Lógico es que los inversores arriesguen lo justo y lo necesario antes de tener sobre el papel, sobre la mesa, esos datos, pero la realidad, lo que estamos viendo es que está subiendo la bolsa, está subiendo los bonos, está subiendo el oro, está subiendo el petróleo, está subiendo el Bitcoin. Hay más confianza en el final del ciclo de subidas de tipos que al propio temor que inspira la llegada de una posible recesión. Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta que en las últimas actas estas que se han publicado antes de ayer, ya alguno de los miembros de la Reserva Federal por primera vez hablaba de una ligera recesión, ¿no? La primera vez que hablaban de esto. Y esto, paradójicamente, que hubiese sido un dato negativo para los activos de riesgo, para las bolsas, sin embargo, es tomado de manera positiva. ¿Por qué? Porque el mercado todavía está en el modo de tipos de interés, en el modo inflación. Quiere decir que las expectativas de menores subidas de tipo de interés, que ya se están reflejando clarísimamente en la rentabilidad de los bonos, por ejemplo, el 2 años, ahora mismo que llegó a un 5%, ya está por debajo del 4%, está descontando recortes de tipo de interés para finales de este año. Y normalmente, tener en cuenta que el mercado de renta fija suele tener casi siempre razón, ¿eh? Entonces, ese anuncio por parte de la Reserva Federal de que tienen miedo a una ligera recesión está anticipando que se están preparando para rebajar los tipos de interés. Y como digo, el mercado está en el modo tipo de interés, por lo tanto, menores tipos de interés están beneficiando a activos de riesgo, sobre todo a valores tecnológicos. Ayer, por ejemplo, Apple y Google, ¿no?, y Alphabet subieron casi un 3% cada una debido a esto, ¿no? Entonces, esto va a durar un tiempo. Una vez que cambiemos el modo, o sea, que una vez ya no estemos hablando tanto de inflación ni de tipos de interés, porque se ha llegado ya al tope, estaremos más atentos a los datos de crecimiento. Si la desaceleración que se va a producir, que se está produciendo, va a ser más fuerte o menos fuerte. Si va a ser una ligera recesión, o sea, una contracción del PIB de algunas décimas, que eso, bueno, prácticamente está ya en el mercado, o si va a ser más fuerte, si la demanda se va a retraer. Hoy, por cierto, hoy se publica el dato de ventas minoristas en Estados Unidos, que es un dato importante, ¿no?, sobre la demanda doméstica. Vamos a ver si la inflación y la desaceleración le está afectando, y esos serán los factores que más adelante analizaremos a la hora de valorar
la evolución de las bolsas en general, ¿no? De los activos. Pero de momento, como bien dices, el mercado está en el modo positivo, ¿no? Está con apetito de riesgo, rompiendo además niveles de resistencia y posiblemente veamos avances, dependiendo también de los resultados que se vayan publicando ahora, veremos avances en las próximas semanas, quizás un par de meses más. La pregunta que yo y muchos me imagino que se estarán haciendo es si el mercado no estará anticipando más recortes de tipos de los previstos en un escenario de no recesión. Porque claro, el mercado está muy con la idea de que como vamos a entrar en recesión habrá unas cuantas bajadas de tipos de interés, pero claro, el hecho es que si no llega a producirse esa recesión o es muy suave, puede que tampoco se lleguen a producir todas esas expectativas, se lleguen a... Bueno, efectivamente, de hecho, mira, hay un enfrentamiento claro entre la dialéctica de los miembros de la Reserva Federal en Estados Unidos y lo que está reflejando el mercado de renta fija. En alguno de ellos, creo que fue Barkins, se llama Barkins, un oficial de la Fed, que dijo que aceptó el reto, ¿no? Como diciendo, a ver quién tiene razón, ¿no? El mercado dijo literalmente, el mercado de renta fija debería hacer caso a lo que decimos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que van a terminar la subida de tipo de interés, posiblemente suban 25 puntos básicos ahora en mayo y paren, ¿no? O incluso cabe la posibilidad de que no hagan nada. Entonces, a pesar de que paren, lo que quieren es que los tipos de interés de mercado, los de 10 años, por ejemplo, se mantengan a niveles altos. ¿Por qué? Porque es la referencia de financiación y lo que quieren es que las condiciones financieras se mantengan estrictas, austeras. Si tú la referencia que tienes es una referencia que está anticipando recortes, pues la financiación no va a ser tan restrictiva como ellos pretenden. O sea, en definitiva, lo que llamamos una positivización de la curva, que ahora está invertida menos de lo que estaba anteriormente y es lo que pretenden mantener. Es cierto que se puede equivocar el mercado en el sentido de que no haya una recesión, que no haya una desaceleración profunda, pero sí la inflación, que los últimos datos están siendo positivos en el sentido que están cayendo, ¿no? En Estados Unidos se mantiene con esa senda bajista y la economía no crece. Y un dato, vamos a estar muy atentos más adelante a los datos de empleo, muy importante, que de momento no dan señales de debilidad. Pero si el desempleo, que creo que de manera casi inequívoca va a tener que subir, o sea, el desempleo subirá por encima del 4 y pico % en Estados Unidos y hay presión política, entonces la Reserva Federal, aunque no haya una recesión profunda, si el desempleo empieza a aumentar, sí que tendrán que quitar el pie del acelerador y bueno, incluso bajar tipos de interés, que pueden ser una o dos bajadas hasta 50 puntos básicos a final de este año. Y eso sí puede cuadrar con el escenario que ahora mismo tenemos en la curva de tipos de interés. Los de abril de Estados Unidos van a coincidir prácticamente con la próxima reunión de la Reserva Federal, los días 2 y 3 de mayo. En el caso del Banco Central Europeo, esa reunión está prevista para el jueves 4 de mayo. En el caso de Europa, a lo largo de los próximos días iremos conociendo pues bueno, cómo se está comportando, cómo está evolucionando la inflación, que de momento parece que es el principal foco en lo que se está fijando el Banco Central Europeo, porque el mercado laboral aquí en Europa tampoco está dando grandes síntomas de ralentización. ¿Qué podemos esperar en estas casi 3 semanas que quedan para las reuniones de los bancos centrales? Bueno, pues el caso del Banco Central Europeo sí que va a subir tipos de interés, porque, entre otras cosas, porque se ha quedado atrás, porque la inflación está bastante por encima, la inflación de Europa, ¿no? Hoy hemos tenido el dato de España que ha caído por el efecto escalón de marzo, ¿no? Al 3%, posiblemente lo veremos más alto la inflación general en España, la general, del 3% subirá algo una vez que acabe este efecto estacional, ¿no? Y la subyacente muy alta. Bueno, el Banco Central Europeo va a subir tipos de interés, va a subir más. El diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y Europa se está estrechando a favor del euro, de la zona euro, y lo que estamos viendo, por ejemplo, un movimiento muy interesante que venimos diciéndolo ya hace tiempo, es el movimiento de la divisa, del euro contra el dólar, con el estrechamiento entre el diferencial de tipo de interés, se va haciendo cada vez más estrecha la diferencia de tipos de interés entre una divisa y otra a favor del euro. Vemos que el euro sube, ¿no? Es una noticia también positiva para Europa porque es antiinflacionista. Ahora mismo el eurodólar ya pues ha llegado a tocar la zona de 1,1070, 80,
1,10, si lo estoy mirando ahora mismo, es 1,1060 ahora mismo, y el objetivo es que se vaya a 1,15, 1,15, que es el objetivo, que más o menos es el consenso. Entonces, es un movimiento interesante en el mercado que podemos ver ahí. En general, dólar débil contra demás divisas, contra la libra también y contra el yen. Y bueno, un movimiento sostenido alcista también en las bolsas, ¿no? Y luego hablabas antes del petróleo, ¿no? Del petróleo que te he oído al principio hablar. Aquí el recorte del millón de barriles por parte de los Emiratos y de Arabia Saudí sí que ha tenido algún efecto, un efecto que lo ha llevado al alza, ¿no? En el caso del Brent, que lo tenemos aquí, pues ahora mismo está en cercano a una zona que es muy importante, es un nivel técnico, ¿no? Un nivel de resistencia que es la zona de 87.40, ahora está en 86.30, ¿no? Ha habido un gap de apertura ahí que ha llegado arriba, pero a pesar de que hay mucha disparidad ahora mismo de opiniones en el mercado con respecto a la evolución del petróleo, hay quienes lo ven, en el caso del Brent, por encima de 100, por reducción. Hoy la OPEC ha salido diciendo que esperan reducción de un incremento de la demanda, un incremento de la demanda. No tiene la OPEC, yo creo que es parte en este sentido, lo hace de manera interesada, lo que quieren es que el precio suba. No tiene mucho sentido hablar de un incremento de la demanda cuando lo que estamos hablando es de desaceleración de la economía occidental. China hoy ha tenido un buen dato de PIB y esto, pero China, a pesar de la reapertura, después de lo de COVID, pues se está recuperando de manera muy lenta. Entonces, lo que sí que se espera es que la demanda de crudo vaya disminuyendo en el futuro, vaya siendo cada vez más débil, y luego hay que tener en cuenta que hay dos actores que no lo tiene mucha gente en cuenta, que están metidos de nuevo en el mercado, como son Venezuela e Irak. Están produciendo más petróleo, pues, y hay previsiones de que puedan incrementar la producción. Y si tenemos eso en cuenta, lo más probable, en mi opinión, es que estamos cerca de los topes. En el caso del Brent, 87.40 es un nivel. Estamos cerca de un nivel tope de momento en el corto plazo y podemos ver alguna corrección. No estoy hablando de una caída fuerte, pero sí que se nos movamos en el futuro entre la zona de 87.40 y algo por debajo de 80, 77.50 o algo así. Ayer tuvimos precisamente informe mensual de la OPEP que, bueno, pues explicaba con argumentos o trataba de justificar ese recorte anunciado. Hoy lo que hemos tenido son datos, expectativas de la Agencia Internacional de la Energía. Prevé que la producción de petróleo crecerá a 1,2 millones de barriles en 2023 frente a 4,6 millones de barriles en 2022, que es lo que llama la atención, claro, que espere un incremento de la demanda cuando la economía, lo que estamos viendo es que se está desacelerando, evidentemente. Desacelerando, claro, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, una economía en Estados Unidos que antes estábamos hablando de posible incluso ligera recesión, con menor demanda, evidentemente. China es el motor. De todas formas, China es el mayor consumidor de petróleo del mundo, pero China no está creciendo al ritmo que estábamos acostumbrados anteriormente, ¿no? Y la recuperación es lenta. Y como acabas de indicar, que eso es cierto, va a haber incremento de la producción, o sea, se va a compensar ese recorte por parte de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes por otros países que están, y Estados Unidos también. A estos precios empiezan a producir también el fracking, ¿no? Y entonces, posiblemente lo más probable es que el mercado, que eso sería positivo también, el mercado del crudo se estabilice y nos movamos en un rango que quizás estemos en la parte alta de este rango, en la zona de 87.40, como decía anteriormente, y más adelante veamos algo por debajo de 80, 77. No se va a hundir a 50, ni vamos a ver el petróleo cotizando en negativo, ¿no? Cuando tuvo aquello que pasó en el año después de la crisis de la pandemia, ni tampoco vamos a ver un spike alcista por encima de 110 ni 120 dólares. Pues oye, ya solo te ha faltado mojarte con la subida del Banco Central Europeo. Lo has dejado un poco abierto. Las tres últimas subidas han sido de 50 puntos básicos. Empieza ahora, escucha, el run ahora mismo del mercado es que van a bajar el listón, van a recalibrar el impacto de la subida y parece que empieza a ganar puntos la posibilidad de que sea de 25 puntos básicos, ¿no? Ya, al parecer ya hay unos cuantos países, lo comentaba ayer la agencia Reuters, que están ya presionando
Ya sabemos también que bueno, el Banco Central Europeo independiente tiene lo justo, ¿no? Y claro, hay muchos países que se la juegan, ¿no? Sobre todo los países que están, lo voy a decir, hiperendeudados, ¿no? Como el caso de España o de Italia. 25 puntos básicos empieza a ver el mercado, incluso algunos creen que va a ser ya la última subida también en Europa. Bueno, yo sí, yo me inclinaría más por los 25 puntos básicos ahora en esta reunión por las razones que tú estás ahora mismo mostrando, ¿no? Presiones, por supuesto, a Italia, a España no le interesan subidas ahora tan fuertes. Hay presiones, aún así la inflación está ahí, pero yo lo que sí que diría es que 25 puntos básicos, pero no va a ser la última, sino que vamos a ver más subidas, por lo menos una más, de 25 puntos básicos. Hay que tener en cuenta que es muy dependiente de lo que haga la Reserva Federal. Al final, el que marca la pauta es la Reserva Federal, lo que es mantener un equilibrio de tipos de interés por muchas razones, entre ellas la divisa, por ejemplo, con Estados Unidos es muy importante. 25 puntos básicos casi seguro, y si la Reserva Federal subiera otros 25 puntos básicos en su reunión, podríamos empezar a anticipar otros 25 puntos básicos más y a lo mejor ahí termina, ¿no? O sea, 50 puntos básicos más aquí en Europa, yo creo que es bastante probable que veamos, sí. Bueno, pues Miguel Ángel Rodríguez, analista jefe en capex.com. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Te veo el próximo lunes. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana. 12:22, gracias. Hacemos una breve pausa. Enseguida hablamos de, bueno, con este escenario y con... Bueno, la verdad es que unos días parece que se va a acabar el mundo y al día siguiente parece que todo nos va a ir mejor. Evidentemente esto también complica y mucho también las decisiones de inversión y el trabajo de los asesores financieros. Enseguida vamos a hablar con uno de ellos, con Gabriel López de Inverdif y por supuesto, y con dos, porque está también, hoy nos acompaña también Guillermo Santos de iCapital y Gabriel López de Inverdif. Venga, hacemos una pausa, me aclaro un poquito y continuamos.